El fenómeno del modernismo oculta 1000 correlatos. Fue, por cierto, un fenómeno largamente preparado y cuando estalló se desplegó en innúmeras variaciones. Y para colmo, y esto da especial actualidad al tema, al presente curso, dicha corriente, a pesar de las condenaciones, como dije antes, que recibiría de parte del magisterio, seguiría su carrera dentro de la Iglesia. No en vano, San Pío X lo denunciaría en su momento como una peste que se encontraba incubada, dice él, en las venas mismas de la Iglesia. Por eso elegí ese título para el curso, en las venas mismas de la Iglesia, o sea, de las entrañas, desde adentro de la Iglesia. Y allí seguiría actuando. Podríase decir, como una de sus características más propias, que las tempestades anteriores provinieron del exterior de la Iglesia. Esta, en cambio, se incubó en sus mismas entrañas, al modo de una especie de cáncer espiritual. Un fenómeno tan importante no podía detener prolegómenos más o menos determinantes. Algo nos detendremos en ello, sobre todo en esta primera conferencia, que no se refiere todavía directamente al modernismo, sino del preludio inmediato, que es la época del Papa anterior, 2 veces anterior, digamos, estaba León XIII y Pío IX. Vamos a hablar un poquito de Pío IX y de el ataque que tuvo que recibir desde fuera de la Iglesia, y Pío X desde dentro de la Iglesia. Pero hay una cierta continuidad y me pareció bueno que estos dos grandes pontífices, uno beatificado por Juan Pablo II y el otro canonizado por Pío XII, nos dan un ejemplo de pastores, verdaderos pastores. Nos parece que son dos personalidades que a fines del siglo XIX una y comienzos del XX la otra salieron al paso con lucidez, con coraje, a los altamente peligrosos errores doctrinales que amenazaron sus respectivas épocas. Entre ambos papas, Pío IX y Pío X, gobernó, como dije, León XIII, pero nos hemos limitado a la confrontación de aquellos dos papas que en una u otra forma no dejan de tener relación directa o indirecta con el fenómeno del modernismo. Ya desde comienzos del siglo XIX, los cultores del espíritu de la Revolución Francesa soñaban con la posibilidad de poder contar un día con un papa integrante de la masonería. Eso lo decían abiertamente, no es una cosa que loco que se le ocurre encontrar enemigos bajo la mesa, sino que ellos lo decían eso, que tratase de unir, decían, la Iglesia y la mentalidad de la Revolución, tan extendida en las conciencias y en los antiguos pueblos de la cristiandad desfalleciente. En una instrucción secreta enviada en 1817 a los miembros de la secta, podemos leer estas terribles frases. Dice: el trabajo a que nos abocamos no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, quizás un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere en nuestras filas y la guerra continúa. Lo que nosotros debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Solo con ello iremos más seguramente al asalto de la Iglesia que no con los opusculitos de nuestros hermanos de Francia y con el oro mismo de Inglaterra. ¿Quieren saber el por qué? Porque con esto solo, para triturar el escollo sobre el cual Dios ha constituido su Iglesia, no tenemos ya necesidad del vinagre de Aníbal, ni de la pólvora de los cañones, y ni siquiera de nuestros brazos. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro, alistado en el complot, y este dedo meñique vale para esta cruzada todos los Urbanos II y los San Bernardos de la cristiandad. ¿A qué papa se referirían?
seguramente a uno del estilo de Pío IX, justamente de Pío IX. Juan Mastai Ferretti, como era su nombre, cuando subió a la cátedra de Pedro, resultó un entusiasmo generalizado, expectativas en los enemigos de la Iglesia. Al principio, los liberales exultaban: por fin tenemos el papa que esperábamos, tenemos un papa liberal en la cátedra de Pedro. El primer acto y por cierto que lo era, el primer acto de su pontificado fue tratar de convertir la Santa Sede en una especie de república, digamos, los organismos, los tres poderes o algo por el estilo. Dio una amnistía general, que era un reino, el reino de Roma, y más de 400 detenidos fueron y exiliados políticos, volvieron tranquilamente. Solo les exigía una simple firma, una declaración de fidelidad al Papa. La gente lo aplaudía en las calles: viva el Papa, viva, este es el Papa nuestro, agolpándose a su paso para aclamarlo. El Papa estaba realmente sorprendido. Él no tenía obviamente intenciones destructoras, pero bueno, aquella medida fue considerada como una corrección de los métodos usados por el Papa anterior, justamente por el Papa anterior, Gregorio XVI, que había sido un Papa muy fuerte. Pío IX no se amilanó, siguiendo adelante en el mismo sentido, aclamado siempre como un príncipe reformador y liberal, una especie de exponente del Risorgimento italiano, que entraba en la Iglesia, que el Risorgimento es una versión italiana de la Revolución Francesa. Poco después, este Papa concedió libertad de prensa en sus dominios. Desde Londres, Giuseppe Mazzini exhortaba a no gritar otra cosa que «Viva Italia» y Pío IX. El Papa no parecía vacilar en su orientación, eligiendo para secundarlo a varios miembros de aquellos grupúsculos revolucionarios parecidos a los girondinos de Francia y a veces a los mismos jacobinos. Un abogado, amnistiado en 1846, Giuseppe Galetti, sería nombrado ministro suyo y luego presidente de una especie de congreso, asamblea constituyente. La Iglesia parecía querer alinearse en la senda de la revolución. Un sacerdote, el padre Joaquino Ventura, en un sermón que pronunció en la iglesia de Sant'Andrea della Valle, no vacilaría en decir: la Iglesia sabrá prescindir de los soberanos absolutos, dirigiéndose quizás a la democracia, bautizando a esta matrona salvaje, la hará cristiana, como antaño ya hizo cristianos a los bárbaros, y le imprimirá en la frente el sello de la consagración divina. Dirá: reina, y reinará. O sea, iba a ser entonces la exaltación de la democracia, y obviamente la democracia liberal, que era la única que existía. Pío IX no ocultaba su simpatía por este sacerdote que tales cosas decía. Así como la situación era sumamente grave. Esta atmósfera dominó en Roma, más concretamente durante los primeros años del pontificado de Pío IX, desde junio de 1846 a abril de 1848. En 1847, es decir, en pleno aceptación al Papa parecer de estas cosas, festejándose el primer aniversario de la coronación del Papa, se cantó en una gran concentración la Marsellesa romana, una especie de aplicación de la Marsellesa a Roma. Los liberales exultantes le pedían nuevos pasos, por ejemplo, la creación de una guardia cívica, según el esquema de la Guardia Nacional que se creó durante la Revolución Francesa para liquidar el ejército de los reyes, digamos así. Un cardenal, Tomás Gizzi, indignado por lo que estaba aconteciendo, presentó su renuncia al Papa. Y en la renuncia le decía: si su santidad pone las armas en las manos del pueblo, le dijo en una conversación, en un coloquio, se transformará en el juguete de la multitud,
y si al fin su santidad se cansa y se le opone, será echado de Roma con los mismos fusiles que ahora le concede para su defensa. Yo no quiero hacerme responsable de tantas consecuencias y por tanto prefiero retirarme. Bueno, esto provocaba una crisis grande en la Iglesia. Curiosamente, el Papa parecía seguir impertérrito por el camino de las reformas. Tras la creación de la Guardia Civil que le habían pedido, instituyó el Colegio Municipal, como se llamó, y el Senado de Roma. Con los cardenales creó un Senado y un Congreso de Diputados al estilo de las democracias republicanas. Pocos días después, un sacerdote, el padre Gavazzi, desde un púlpito que se levantó en el Coliseo de Roma, se dirigió al pueblo de dicha ciudad exhortando a una santa cruzada. ¿Contra quién? Nada menos que contra Austria, que era la única potencia plenamente católica. La escena concluyó con la marsellesa, aquí la bien la francesa, y la formación de un cortejo que llegó al Quirinal para inducir al Papa a bendecir las banderas de guerra. Gracias a Dios, afirmó que en modo alguno el Papa podía declarar la guerra a una nación católica cuyos miembros eran sus hijos espirituales, y tenía sus límites naturales. En 1847, Giuseppe Mazzini, revolucionario italiano, desterrado a Marsella, le escribió al Papa, invitándolo abiertamente a la apostasía. Le dijo al Papa así: anunciar una nueva era, declarando que la humanidad es sagrada. O sea, en la exaltación de la humanidad, de la exaltación del hombre, una nueva era, la era postcristiana, casi podríamos decir. El Papa entendió que iba por mal camino al verse defendido por esta gente y estaba totalmente equivocado, y en una alocución consistorial se negó decididamente a ponerse al frente de la revolución en Italia como se le sugería. Algunos vieron en ello una traición a lo que de él esperaban las sociedades secretas, una traición a la revolución, cuando en realidad se trataba, según escribió Cretineau-Joly, que es uno de los más grandes escritores, historiadores, para mí el más grande, lo conozco, del siglo XIX, y escribió, comienzo del siglo XX, fin del XIX, escribió, dice, que escribe Cretineau-Joly, que el Papa realizó una página de la historia escrita a los pies del crucifijo. O sea que el Papa va a recapacitar y va a hacer una página gloriosa en la historia de la Iglesia. Y así como antes lo habían ovacionado, comenzaron a organizarse manifestaciones contra el pontífice al grito de Pío IX nos ha traicionado, muerte a los cardenales. En las iglesias aparecían escritos sacrílegos, muerte a Cristo, viva Barrabás. La violenta reacción afectó no poco al Papa Pío IX. Tras haber recordado con cuánto interés se había preocupado del pueblo y sus necesidades, preguntó si tal sería el agradecimiento. Pero pocos se conmovieron y siguieron con sus requerimientos en favor de una democracia cada vez mayor, democracia liberal, digamos, ya conocemos. El Papa ya no sabía cómo gobernar, sus ministros se sucedían rápidamente hasta que resolvió elegir como primer ministro un conde llamado Pellegrino Rossi, aunque éste quiso todavía salvar la vía católica de la revolución. Las sociedades secretas, sin embargo, no dejaron de considerarlo un traidor, resolviendo por fin asesinarlo. Los tumultos siguieron, se gritaba, abajo Pío IX, viva la República. Pero esto fue ya demasiado para el Papa, y ahí abrió plenamente los ojos. Tras nuevos avatares, el Papa no vio otra salida que huir de Roma, lo que le había profetizado aquel sacerdote que le decía que por este camino lo iban a echar de Roma. Poco menos que disfrazado tuvo que irse. Ahora reflexionaba sobre cuán equivocado se había mostrado hasta entonces con sus veleidades demoliberales, como ha dicho un estudioso italiano joven que vivió todavía en Roma, que vino hace poco a un congreso en La Plata, en la Universidad Católica de Matei, que ha escrito una vida muy linda, excelente, de Pío IX. Hizo entonces pública una excomunión contra los artífices del Risorgimento que intentaban implantar en Roma, sede del Papa, una asamblea
constituyente. Al conocerse, la noticia de la excomunión, se reunió en la Piazza del Popolo una muchedumbre imponente contra el Papa. La encabezaba una cruz cubierta de una bandera negra con las insignias de los cardenales y del Papa, seguida por los dirigentes revolucionarios que cantaban el De Profundis, se canta cuando muere alguien, y Miserere, salpicando improperios y blasfemias en el texto sagrado. Luego se detuvieron en una cloaca pública donde hicieron una ceremonia, arrojaron los documentos del Papa a la cloaca. Eran unas 200.000 personas sobre una población de 3 millones de habitantes, o sea, no eran pocos, evidentemente, ni el compañero Moyano lo junta así. Bueno, una nueva asamblea declaró al Papa depuesto, de hecho y de derecho, lo depone. El gobierno temporal del Estado romano tomaría la forma de una democracia pura bajo el nombre de República Romana. Entró entonces en la sala de la asamblea el diputado Giuseppe Garibaldi, bien conocido de nosotros, que estuvo en Entre Ríos, robando gallinas, etc. Y el primer acto del nuevo gobierno fue declarar bienes nacionales todos los bienes de la Iglesia. Generalmente mucho discurso, pero en la práctica el bolsillo. Bueno, el Papa, que se encontraba en Gaeta, que había escapado y estaba en Gaeta, ya de vuelta de su aventura liberal, publicó en 1849 un documento donde podía leerse: ¿quién no sabe que la ciudad de Roma, sede principal de la Iglesia Católica, se ha vuelto una selva de bestias furiosas, entre los cuales los apóstatas, los herejes, los maestros, como se dicen, del comunismo, en 1849, o del socialismo, dice, animados del más terrible odio contra la verdad católica, se aplican a diseminar por doquier pestíferos errores de todo género para que en Roma misma, si fuera posible, se corrompa la santidad de la religión católica y la irreformable regla de la fe. Siguió una locución donde condenaba severamente a la masonería. Tras diversos sucesos, Pío IX pudo retornar a su sede romana. Las cosas empezaron a encauzarse. Por decisión del Papa, salió a luz una espléndida revista, La Civiltà Católica. Hoy no es tan espléndida como en aquellos momentos, pero cuando nace, en esa revista colaboraban los mejores escritores de la Compañía de Jesús, fue una revista de los jesuitas, y esta publicación señala adelante el soporte doctrinal del Papa, así como el foco de irradiación de su pensamiento, que luego se expresaría en el sílabus, que vamos a comentar hoy, el sílabus, el Concilio Vaticano, que él iba a convocar, primero se entiende, y la obra de restauración tomista, cosa esta última que continuaría luego su sucesor León XIII. Allí en esa revista escribieron, entre otros, el padre Taparelli, un gran teólogo, excelente, el padre Liberatore, todos escribiendo contra el liberalismo, el metido en la iglesia y todos estos temas, y otros grandes. Por aquellos años Garibaldi, caudillo exhibicionista, logró gobernar el norte de Italia, juntamente con Mazzini, de modales más compuestos, pero en la misma tesitura ideológica. Tras proclamarse el reino de Italia, robando al Papa territorios, afirmó Cavour que su capital no debía ser otra que Roma. En 1861 Vittorio Emanuele subió al poder como rey de Italia, cosa nueva, no era reino eso. En 1870 los revolucionarios entraban en Roma por la Porta Pía y la Ciudad Eterna, así como su territorio, quedaron anexados al nuevo reino. El Papa permaneció recluido como prisionero en el Vaticano. La tensión entre la Iglesia y el nuevo Estado no disminuiría en los años sucesivos de este tempestuoso pontificado. En 1872, Vittorio Emanuele ordenó la expulsión de todos los religiosos de sus conventos, así como la confiscación de numerosas casas religiosas. Más tarde fueron suprimidos las universidades y los seminarios,
todo eso, los seminarios fueron puestos bajo el control del gobierno. Luego disolvieron simple y llanamente las órdenes religiosas y confiscaron sus propiedades. Como se ve, no se trataba sino de un trasplante de la Revolución Francesa. Otra cosa fue el Risorgimento italiano. Desde entonces hasta su muerte, Pío IX renovaría incesantemente sus protestas contra la violencia sufrida, en la convicción de que el señorío temporal del vicario de Cristo era como una condición necesaria para el libre ejercicio de su autoridad espiritual. Piénsese que la lucha entre la masonería y los católicos no se limitaba solo a Europa, sino también a región América en esos tiempos, especialmente en las naciones hispanoamericanas, encontrando una singular resistencia tan inteligente como vigorosa en el Ecuador de Gabriel García Moreno, único gobernante del mundo que defendió públicamente al Papa cuando la ocupación de Roma en 1870, como saben, fue asesinado por la masonería, justamente. Los 32 años, largo pontificado de Pío IX, se vieron iluminados por tres grandes gestos que resumen su actuación. El Sílabus, ante todo, documento donde explica los principales errores que mancillaban la cultura de su época, la convocación del Concilio Vaticano, en el cual, entre otras cosas, se definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Tales serían los hechos más importantes de este Papa. Poco antes de morir, en 1878, expresó su deseo de ser enterrado en la iglesia de San Lorenzo Extramuros. Si bien inicialmente sus restos fueron depositados en la Basílica de San Pedro, 3 años después, para cumplir su voluntad, fueron llevados a la Basílica de San Lorenzo. Durante dicho traslado, el cortejo fúnebre fue asaltado por grupos de masones y anticlericales que se lanzaron sobre el féretro del Papa, tratando de arrojar al río Tíber el cuerpo del pontífice. Hoy reposa en la cripta de la iglesia de San Lorenzo, y Juan Pablo II, como dije, lo elevó al honor, al rango de los beatos. Bien, esto era importante decirlo para ver el ambiente político religioso en que se mueve este Papa, que al fin gran Papa, por lo que vamos a ver. Pío IX se mostró un claro exponente de lo que el mismo Señor calificó como buen pastor, no solo por la dedicación a las ovejas suyas, sino también por su decisión de alertar a los suyos respecto de los lobos circundantes con los cuales él había coqueteado previamente. Los documentos que nos ha dejado nos lo muestran siempre tratando de influir sobre los obispos para que se comportasen como es debido, es decir, con lucidez y con coraje, en una época tan borrascosa como la que le tocó vivir. Monseñor Martínez, Pedro Martínez de San Luis, nos ha dejado un libro invalorable, me parece, sobre la gran figura que nos ocupa de Pío IX. Junto con el libro de Roberto Mattei, que nombré antes, son los mejores estudios que hemos conocido, por lo menos nosotros, sobre este gran Papa. No solo se preocupó por la renovación espiritual del clero, sino también de los laicos, sobre todo de los jóvenes incautos, proclives a aceptar las novedades del siglo. Promovió asimismo los ejercicios espirituales y las misiones, de modo que los católicos se aprontaran a rechazar, como él dice, las perversas doctrinas de los enemigos de la Iglesia. De una manera particular se abocó a la recta formación del clero, tanto en el campo doctrinal como espiritual. Su amplitud de miras era universal, no limitándose solo al occidente cristiano, sino también a nuestros hermanos del Oriente, para lo cual creó la Sagrada Congregación de las Iglesias Orientales. Y a este detalle podemos agregar un dato que nos atañe más directamente a nosotros los argentinos, porque siendo él muy jovencito todavía, el padre, Mattei Ferretti, 30 y pico de años, 35 años tenía, cuando integró una misión pontificia. Todos los países de acá estaban un poco separados de Roma por el patronato, que ya no existía, entonces no
el Papa no quería nombrar nuevos obispos, había un lío. Entonces hubo una misión llamada Musi, que la encabezaba, era así, Monseñor Musi, y entonces fue enviado esta misión, en esa misión Mastei Ferretti, el joven sacerdote Mastei Ferretti, que fueron a Chile con la intención de atender a la reforma eclesiástica de Buenos Aires y de Cuyo, que Rivadavia poco antes le había puesto en vigor una persecutoria. Cuando la misión pasó por Buenos Aires, iban a Chile, el gobierno de Rivadavia le dio las espaldas. Y él dijo, Mastei Ferretti es un gran enemigo de la religión y por consecuencia de Roma, del Papa, no dudando en calificar a Rivadavia como, comillas, el principal ministro del infierno en Sudamérica. Este es nuestro prócer, uno de los próceres argentinos. Anotó el joven sacerdote en sus notas de viaje que tiene. En 1825, al término de este viaje, estando en Montevideo, acotaba: en Buenos Aires son públicas las logias masónicas, se venden públicamente los catecismos masónicos y las patentes de agregación. Los comerciantes venden pañuelos coloreados, todos de signos masónicos. Es cierto que a su paso por nuestra patria también recibió argentinos de ley, entre otros San Martín, quien, casi en desagravio contra Rivadavia, lo visitaron en su casa. Al parecer, el padre Juan María Mastei Ferretti mostró en aquella ocasión sus deseos de quedarse en América como misionero, consagrarse a las misiones entre los indios, etcétera, ¿no? Entendió aquella misión diplomática al estilo de los viajes de San Francisco Javier. Se ve que era un hombre de fe, el otro era un incauto, lo que pasó después, no era un perverso, era un incauto. Bueno, como ya lo hemos señalado, su pontificado se desarrollaría en una época de abierta persecución. El racionalismo inmanentista y secularizante, a partir de los postulados ideológicos propuestos por la Revolución Francesa, juntamente con la acción anticatólica de la masonería para desprestigiar a la Iglesia y destruirla, si fuera posible, el influjo del idealismo alemán, más o menos tomado del kantismo, Kant, el racionalismo como método teológico, el rechazo de la escolástica, en especial de Santo Tomás, en aras de la nueva filosofía y su método, la disminución del valor del magisterio, todo esto existía en ese momento. Pío no sabía cuál era su principal enemigo. Su antecesor, Gregorio XVI, un gran papa, enemigo implacable del liberalismo y de sus sectas, y de las sectas durante los últimos 15 años de su difícil pontificado, en el año 1846, que fue el año de su muerte, y el mismo en que nuestro Papa subió al poder, lo había pedido como testamento a Cretino Jolín, que nombré antes, uno de los principales historiadores católicos del siglo XIX, que ya había escrito, entre otros 40 volúmenes, la historia de la Vendée militar, magnífica obra de 4 tomos, creo, la historia religiosa y literaria de la Compañía de Jesús. Le había pedido, una historia de las sociedades secretas. Si bien nunca llegó a hacerlo, sí utilizó el material que le dio Gregorio XVI para componer un libro que se llama, espléndido libro, La Iglesia Romana frente a la Revolución. La Revolución Francesa, el espíritu revolucionario moderno. Bien, las cosas estaban oscuras. Ya en 1847 Vincenzo Gioberti había publicado en Lucerna, bajo el nombre de Il Jesuita Moderno, una requisitoria donde presenta el jesuitismo, en esa época gloriosa de la Compañía, estoy hablando, ¿no? El jesuitismo atrasado y oscurantista lo llama, como el principal obstáculo para el encuentro entre el catolicismo y la civilización moderna, nacida en la Revolución Francesa. Por revolución moderna no se entiende simplemente cronológicamente moderna, sino signada por el modernismo, justamente, o la modernidad, si se quiere. Prefiero un diablo reformador que un ángel retrógrado, decía este señor. La obra alcanzó gran resonancia, su influjo se podía respirar en el ambiente, la confusión doctrinal era grande,
Tras sus vacilaciones fácticas iniciales, Pío IX, como buen pastor, sacaría coraje para enfrentar la situación doctrinal que se había extendido tan peligrosamente, predicando la verdad a tiempo y a destiempo. En su documentado libro que nombré del padre Monseñor Martínez, que se llama El Magisterio Ordinario de la Iglesia en el Pontificado de Pío IX, él trae a colación varios textos donde aquel Papa manifestó la necesidad con que supo, la sagacidad con que supo afrontar los aciagos, las aciagas circunstancias que le tocó vivir. Ya en su primera encíclica aludía a ello, decía: tiempos calamitosos que vivimos, dice, errores y engaños monstruosos, doctrinas pestilentes, y esto en una época que estaba flirteando con el modernismo, ¿no? O la modernidad, y enemigos del nombre cristiano, arrebatados en un ímpetu ciego de impiedad. A los 10 años, en una locución afirmaba: los dos grandes errores modernos son el indiferentismo y el racionalismo. Se trata, dirá años más adelante, de un odio perfectamente diabólico, dice en una encíclica. No era el Papa un energúmeno que veía enemigos ahora por todas partes. También los obispos alemanes de aquel tiempo se expresaban en el mismo sentido. Se trataba de un ataque bien concertado. Los enemigos de la Iglesia, tan variados como peligrosos, organizaban congresos y contaban con numerosas y solventes publicaciones. Bien hace Monseñor Martínez cuando señala su total disconformidad con lo que hace pocos años afirmaba el padre Yves Congar, quien con motivo de la inauguración del Concilio Vaticano II se referiría a Pío IX como quien, comillas, no ha comprendido nada del movimiento de la historia, definiéndolo como, comillas, hombre catastrófico. Congar luego sería hecho cardenal. No digo con ironía esto, pero esta es la realidad. No digo por esta frase, porque tenía otras no tan malas, ¿no? Claro, naturalmente. Fue Congar quien no comprendió el mundo moderno, quien no comprendió la gravedad del mundo moderno. No Pío IX, que las tenía claras, por lo menos las aprendió a tener claras. Acierta de Mattei al afirmar que el gran enemigo de Pío IX fue un conjunto de doctrinas y de tendencias que se resumían en un nombre: la revolución, así con mayúscula. No se trataba de una revolución más, sino de la revolución. Como decía Monseñor de Seguir, confidente de aquel Papa, no era una mera rebelión, sino, dice, la rebelión elevada a principio y derecho, la apología del orgullo y la rebelión, la consagración legal del principio mismo de toda rebelión. Desde el punto de vista religioso, agrega, es la negación legal del reino de Jesucristo sobre la tierra, la destrucción social de la Iglesia. Otro autor francés cercano a Pío IX, Monseñor Jean-Joseph Gaume, así definía la revolución. Si arrancando la máscara de la revolución le preguntas ¿quién eres tú?, ella te dirá: yo soy lo que tú crees. Yo no soy el carbonario, ni el cambio de monarquía en república y una dinastía a otra, ni los gritos de los jacobinos, ni los furores de los montañeses, ni las barricadas, ni la guillotina. No soy Marat, Robespierre, Babeuf, Mazzini. Estos son obras mías, pero no soy yo. Estos hombres y estas cosas son hechos transitorios. Yo soy un estado permanente. Yo soy el odio de todo orden religioso y social que el hombre nuevo ha establecido. Yo soy la proclamación de los derechos del hombre contra los derechos de Dios. Yo soy Dios, cambiado de lugar, reemplazado por el hombre. Tal es el motivo por el que me llaman revolución, es decir, trastorno, porque coloco en alto lo que según las leyes debería estar abajo y pongo abajo lo que debería estar arriba. Mejor no pudo ser definida, explicada lo que fuera la revolución. Bien, las raíces remotas de este proceso
de su versión del orden natural y cristiano se pueden encontrar en el Renacimiento. Ya. Durante el siglo XIX, su expresión principal sería el liberalismo, del cual ha escrito páginas insuperables el cardenal Luis Villot en su obra de Iglesia, en su comentario al Tratado de la Iglesia. A su juicio, de gran cardenal, el liberalismo es el error que pone la libertad individual como el bien supremo del hombre y aplicando al orden moral y civil los principios filosóficos del naturalismo y del racionalismo, emancipa el orden temporal del espiritual. La carta programática del liberalismo, dice el cardenal Villot, el gran teólogo del siglo XX creo que es, dice él, la Declaración de los Derechos del Hombre, promulgada en 1789, hija predileccionada de la Revolución Francesa. ¿Cuál habría debido ser la relación entre catolicismo y liberalismo, entre iglesia y mundo moderno? ¿Antagonismo o compromiso? Desde los años inmediatamente posteriores a los de la Revolución Francesa, se habían desplegado en el mundo católico posiciones contradictorias. En 1852, Juan Donoso Cortés, en carta al cardenal Ferrari, señala la incompatibilidad total de uno de los más en uno de sus más contundentes manifiestos de la contrarrevolución católica que él escribió. La conciliación, dice, entre la Iglesia y el mundo moderno fue apoyada por los católicos liberales, precisamente, en especial por Félicité de Lamennais, el Rousseau en sotana, como lo llamaba, de quien hablaremos largamente pues más adelante, quien propició la necesidad de catolizar el liberalismo revolucionario, echarle agua bendita, digamos así. Se tiembla ante el liberalismo, decía, catolíceselo y la sociedad renacerá. Lamennais y Montalembert fueron los principales adalides del liberalismo católico, que encontró una expresión adecuada en un periódico llamado Le Correspondant, dirigido en buena parte por Montalembert y luego por el obispo de Panloup. Desde la otra trinchera estaba la gran revista L'Univers de Louis Veuillot, gran polemista francés a quien tanto amaría Pío IX, y también el cardenal Pi, llamado el martillo del liberalismo, y gran consejero y también amigo de Pío IX. Y de Pío X no lo conoció, diremos luego, pero Pío X aprendería francés leyendo a Pi, y ahí se enamoró de Pi, y le encantó Pi, y asumió el ideario de Pi. Vamos a descansar un poquito y vamos a entrar ahora en dos documentos claves.